Capítulo 19. Polos opuestos. Ethan Miller. State Park. Campamento. Martes 21 de marzo del 2102, 9:47 p.m. Estaba terriblemente cansado, su cuerpo le pesaba, sus ojos se empezaban a cerrar solos, y el peso de su cabeza se estaba haciendo cada vez más notable para su cuello. El solo hecho de mantenerse consciente de pie era un milagro para él en una noche tan tormentosa en la que estaban. Después de todo, estaban en un terreno completamente desconocido. Los seres humanos temen a lo desconocido, y dudaban que ellos fueran la excepción a la regla. Ya había caído hace más de medianoche en el lugar en donde estaban, como forma de agradecimiento, y pensaba que también era una forma de mantenerlos vigilados. Les asignaron su propia cabaña, permitiéndoles descansar y relajarse de forma adecuadamente durante la noche. La distribución era relativamente simple, nada más allá de lo que cualquier lugar de esta índole tiene para ofrecer. En primer lugar, 2 camarotes de madera que suenan con el más mínimo movimiento, con sus respectivas colchas y cobijas que permitían mantenerse caliente durante la noche. Al lado de cada uno había una pequeña mesa de noche, en donde había unos vasos de agua junto con unos despertadores. No sonaban con el característico tic-tac, probablemente sus baterías se habían freído por el ataque Pen de hace meses. Sus ojos cansados vagaron hacia el otro extremo de la construcción, en el cual había una pequeña especie de sala de descanso. Una chimenea que habían prendido para mantenerse calientes, delante una mesa baja con juegos de mesas empolvados, y 2 sofás individuales en donde sentarse, estando debajo de ella una extensa alfombra de lana, la cual probablemente estaba sucia por el dudoso color que tenía. Viendo el lado bueno, al menos tenían una cama para acostarse. No pudo evitar bufar divertido al escuchar unos pequeños ronquidos en dirección a uno de sus compañeros acostado en la cama de debajo del camarote de la derecha. Ashton estaba tumbado en la cama totalmente desordenado, no se quitó siquiera los zapatos, sus manos seguían sucias llenas de manchas negras. Al parecer estaba demasiado cansado para preocuparse por semejantes minimizadas. Hizo un buen trabajo el día de hoy. La voz de Krista lo sacó de sus pensamientos, obligándolo a mover sus ojos perezosamente en dirección de la misma, observando a la única persona despierta del lugar en vez de él. Sí. Supongo que sí. Asintió positivamente, no podía negar en ningún sentido las palabras de su compañera. Después de todo era totalmente merecido el pequeño halago que le acababan de dar a Ashton. Es increíble que una persona como él esté en esa situación, al parecer tiene bastantes agallas. Krista lo miró de reojo. Tienes una muy mala imagen de las personas, ¿sabes? Ethan levantó los brazos, totalmente rendido ante la lógica. Me tienes atrapado como conejo. Dejó caer los brazos, observando por la ventana en la cual estaba al lado, dándole vista de toda la parte exterior del campamento. Durante las noches, esa gente con los chalecos militares seguía dando vueltas alrededor del lugar. Supongo que siempre he pensado de esa manera. Krista lo miró implacablemente, casi como si fuera un extraño. Le sonrió de lado. No me mires así, es espeluznante. Para la mayoría de gente pudo haber sonado como un comentario mordaz, pero carecía de toda malicia para hacer que Ethan reaccionara ante tales palabras vacías. Sus ojos dejaron la ventana que se dirigían hacia el exterior, dejando descansar su cabeza en la vieja pared de troncos de madera al lado. Observó cómo la luz de la luna del exterior pintaba la madera a unos metros delante de él. No era luna nueva. En este momento era cuando la luna menos debía de destacar, y a pesar de no haber el principal foco de luz en esta inmensa oscuridad, siempre habrá aquellas pequeñas luciérnagas pegadas en el cielo guiando a los necesitados. Dios, se puso demasiado filosófico, estaba empezando a divagar por el cansancio. Lo que usted diga, jefa. Respondió sosamente, dejando caer su rifle de caza a su lado. El arma se había vuelto irrealmente pesada a lo largo del día. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó, caminando lentamente en dirección de la chimenea, haciendo una seña para que lo acompañara, y siendo sincero, estaba demasiado cansado como para cuestionar sus órdenes. Podrías decir que es algo así como mi filosofía de vida. Dejó caer pesadamente su cuerpo contra uno de los sofás, recibiendo el calor del fuego de la chimenea. Ese calor lo podría arrullar fácilmente si se descuidaba. Suena retorcido para alguien como tú. Él se rió levemente, revisando el rifle que tenías entre manos, frotando la madera con el pulgar. Sintió unas inscripciones iniciales que decían en las suyas: después de todo, este rifle fue un regalo por parte de tu querido abuelo. Alguien como yo. Supongo que podrías decirlo de esa manera.
Dejó su rifle acomodado a su lado, pasando la correa por encima de su cabeza y dejando de la culata tocar a la alfombra y que la boquilla apuntara hacia arriba. El peso de la munición en tu correa era considerable, pero nada que no pudiera manejar. Miró cómo el fuego bailaba hermosamente dentro de su jaula de ladrillos, limitándose a ser observado por otros, mientras él vivía feliz dentro de su ignorancia, consumiendo la leche que se le había ofrecido para poder vivir cómodamente dentro de su pequeño mundo. El pequeño chisporroteo de la leña carbonizada lo salvó de cabecear nuevamente. Siempre me he cuestionado si la vida mía vale más que la de los demás. ¿No siguen siendo humanos después de todo? ¿No deberíamos vernos como iguales? Puede ser algo tonto cuestionarme esto teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pero no puedo quitármelo de la cabeza. Krista lo miró desde el otro sofá, siempre manteniendo una mirada algo neutra. Ella le sonrió levemente. Suenas a alguien bastante tonto para ser alguien que me desarmó hace meses, humillándome en el proceso. La miró rara, no la humilló, simplemente tomó la decisión más efectiva que involucraba su no muerte. ¿Acaso no era algo obvio? Soy tonto, de eso no hay dudas. Sonrió de lado. A duras penas pasé las materias sin tener que ir a supletorios. Miró sus manos, resecadas por el uso constante de elementos en ellas. Mi padre siempre me comparaba con mis hermanas, las pocas veces que me visitaba era para recalcarme que debía de esforzarme más. Sus ojos se opacaron levemente al hacer que su cerebro devolviera páginas en esa etapa de su vida. Krista no paró de mirarlo, observándolo detalladamente. ¿Y qué hay de ellas? Tus hermanas. Ethan ser inmediatamente, mofándose de forma suave por la pregunta. Levantó una de sus manos en su dirección, señalándole que en verdad no le molestaba la pregunta. Lo siento, lo siento. Simplemente no me esperaba esa pregunta. La miró cansado con una sonrisa acompañando su cara. Después de todo, esas chicas ya son otra historia, pero en resumen nos llevamos bien. Una exhalación salió por su nariz. Bueno, si es que puedes en primer lugar calificar como llevarnos bien, al vernos cada año, o cada medio año si es que hay suerte. No pudo evitarlo, hubo un poco de decepción en su tono de voz. Ya veo. Krista volvió su vista hacia el fuego del lugar, dejando que el crepitante sonido de la leña quemándose llenara el lugar. Al parecer tu familia es algo peculiar. Agregó, haciendo que Ethan se encogiera de hombros. No esperaba que fueras de un linaje militar, digamos, tan destacado. Ethan la miró de reojo, volviendo a ver el fuego delante de él nuevamente. ¿Cómo supiste eso? Te lo contó Adam. Puedes decir que es algo largo. La verdad no me extraña. Solo trata que los demás no se enteren. Lo intentaré. Suspiró, respondiendo al comentario antes de la inserción, suspirando pesadamente en el proceso. ¿En serio te parece? A mi parecer solo somos imbéciles que ganaron prestigios en guerras que ni siquiera eran suyas. La historia le da la razón en esto, no por nada en cada conflicto militar que Estados Unidos se había metido resultaba como el indiscutible vencedor. Y todo gracias a su abuelo y a su padre. Los denominaban como el prestigioso linaje Miller. Cada vez que su padre escuchaba esa frase su cara se deformaba en una oscura y llena de odio, como si detestara lo que significaba aquella frase. ¿No te preocupan tus hermanas? Preguntó, genuinamente curiosa por su respuesta. No dudes eso. Entonces, ¿por qué suenas tan molesto al hablar de ellas? No estoy molesto con ellas. ¿Y entonces? Ethan miró el rifle a su lado, el reflejo de sus ojos muestra fragmentos de sus pensamientos. Solo estoy decepcionado. ¿Decepcionado? Ethan apretó levemente sus labios en un ceño fruncido, dudando si decir o no decir lo que pensaba. Me siento solo, eso es todo. Krista se quedó congelada, incapaz de seguir el hilo de la conversación de antes, por la cara de Ethan podía decir que se sentía algo incómodo por la pregunta. Ella sabía que se estaba metiendo en terreno turbulento en ese momento, no obstante, si quería llevarse bien con aquel niño delante de ella, quien tenía buena porción de la vida de su familia y la de ella entre manos, entonces primero debía de conocerlo. Además, no parece ser una mala persona. Si en verdad esa fuera el caso, entonces desde el momento en que la conoció la hubiera dejado a su suerte después de lo que sucedió en la gasolinera. Nadie le obligó a ayudarlos, nadie le pidió comida, ni suministros médicos, ni ropa para mantenerlos abrigados. Él mismo lo hizo por decisión propia, pero quería saber la razón. ¿Por qué hizo todo lo que hizo?
Ya veo por qué sabes disparar armas siendo tan joven. Decidió cambiar de tema, revisando así su propia 9 milímetros para reforzar la idea, recordándole la que hace unos 2 meses atrás le había quitado las balas mientras la sometía contra la nieve. Diablos, el dolor fantasma en su pierna aún lo recorre. Sí, mi abuelo me enseñó desde niño a disparar. Eso es extraño. Eso decía él. Ethan dejó caer su cabeza hacia el respaldo del sofá, dejando que su espalda cansada descansara finalmente después de estar todo el día de pie en una serie de posiciones estándar. Para mí no es más que la cotidianidad, después de todo mi mundo eran mis hermanas y mi abuelo, por lo que no conocía a nadie más. Para comparar sus pasatiempos o viviendas, el techo de madera le hizo recordar su primaria solitaria. Después del accidente nadie se le acercaba, como si fuera una especie de maldición. Ya veo. Krista lo miró, dejando que su vista se recargara hacia el rifle de caza que tenía apoyada en el sofá. Era una reliquia, pero se veía bastante cuidada para la edad que aparentaba. Eso ciertamente suena a algo solitario. Ethan se encogió de hombros, casi riéndose de su obvia declaración. No hace falta que lo repitas, genio. No me tientes, Ethan. Lo que digas. Sacudió su cabeza, apartando sus pensamientos a un lado. Dejemos el interrogatorio por ahora y dejemos de hablar de mí. Cuéntame algo de ti. Es algo injusto que solo tú hagas las preguntas. Krista se sintió muda por un momento, pero luego recordó el tono de voz de Ethan y cayó en cuenta que la pregunta en sí no iba dirigida con algo malo de por medio. Suelta la cuerda. Perezosamente Ethan asintió, le estaba costando mantenerse despierto para esta conversación. No sé, lo básico, edad, padres, hermanos, y aficiones. Krista lo miró como a un bicho raro. Eso suena como una entrevista de trabajo. Ethan solamente la miró perezosamente, las ojeras bajo sus ojos se acentuaron progresivamente al igual que la cantidad de espacio que había entre el párpado inferior y superior de sus dos ojos. No tengo ganas de hacer artimañas sociales para que me digas eso por medio de otras preguntas menos invasivas. ¿Acaso me crees que soy como tú? Ethan sabía que estaba siendo demasiado seco, pero solo estaba tratando de no quedarse dormido, gastando energía innecesaria para pensar en cosas de ese estilo. La silla se estaba volviendo demasiado cómoda como para ser un simple descanso. ¿Cuántos días lleva sin dormir? Creo que había roto un récord mundial, casi completa la semana. A este paso podría alcanzar a su hermana Blair en su entrenamiento, pero siendo sinceros, tampoco es que le entusiasme mucho la idea. Qué molesto. Puedo decir exactamente lo mismo. Al menos traté de ser discreta. Lo dice la chica quien me disparó en la pierna sin preguntarme nada. Ella simplemente se quedó callada un momento con lo que dije. Sé que ataqué a la persona y no al argumento, pero siempre es mejor buscar las hipocresías de la gente para que éstas se sientan mal y te terminen dando la razón. Dios, eso sonó demasiado manipulador. Haciendo una mueca de desagrado y de rendición, terminó por dejar caer un poco sus hombros. Está bien, tú ganas, solo por esta vez. Sabía muy bien que eso era verdad, podía ser alguien astuto, pero rara vez el truco funciona 2 veces con la misma persona. El ser humano es un ser que aprende constantemente, y al menos que ignore las consecuencias de no buscar una solución, entonces ganaría en el siguiente encuentro. Entonces habla, no te voy a hacer muchas preguntas. Sonaba raro, pero a pesar de verse constantemente las caras durante casi todos los días, sabían muy poco del uno o del otro. Lo único que hacía el tiempo entre las relaciones era acentuar la sensación de incomodidad de personas ajenas en tu vida, pero tarde o temprano, como seres sociales que somos, terminamos sintiéndonos cómodos con aquellos que considerábamos desconocidos anteriormente. Ush. Lo miró desde arriba, pero terminó cediendo. Me llamo Christina Smith, tengo 22 años, tengo 2 hermanas menores, la del medio tiene 20 años y la más pequeña 8 años. Se rascó la parte de atrás de la cabeza, esto era demasiado vergonzoso, necesitaba desviar la atención a otra cosa. ¿Ashton te pidió que le dejaras de llamar a Ash? Preguntó. No, lo hice por compasión porque me hacía acordar al protagonista antiguo de Pokémon, así que no cambies el tema y déjame hacer las preguntas. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Por la edad que tenía podía suponer que ya estaba en medio o al menos estaba cursando una carrera universitaria y por la cantidad de hermanas que tenía en la actualidad podía suponer con facilidad que su familia era gente con ingresos al menos lo suficientemente generosos como para permitirse alimentar a tal cantidad de bocas.
Después de todo, es extraño que hoy en día se tenga un hermano, mucho más si son dos, por esa razón la gente se extraña cuando dice que tiene dos hermanas, asumiendo que él fue un error o algo por el estilo. Aunque si lo pensaba con algo de pausa, no estaba muy lejos de la realidad que vivía. Negó con su cabeza, esos pensamientos eran demasiado oscuros. Estudiaba arquitectura en una universidad pública, mi padre era dueño de una empresa de materia prima de construcción. Alzó las manos. Es un buen negocio si sabes manejar la gente con la que trabajas, algo en lo cual se destacaba mi padre. Observó una sonrisa ladeada, tenía sentimientos sin comprender del todo. Ese hijo de puta era muy buen empresario, también es un padre decente. Miró de vuelta al fuego. ¿Qué estará haciendo ahora? Ethan lo miró por un momento. ¿No eres de por acá? ¿Verdad? Krista se bufó de su deducción. ¿Acaso Vivian no te llamaba Remy? Ethan la miró, un poco sonrojado. Le pedí que solo lo hiciera en privado, es algo vergonzoso, no esperaba que tuviéramos un soplador dentro de nosotros. Cerró los ojos por un momento, para posteriormente abrirlos nuevamente, esta vez menos abiertos que antes. Pero esa no es la pregunta que te di, como yo respondo, espero que tú respondas, es lo justo. ¿No? Ella chasqueó la lengua, decidiendo continuar con la conversación que tenían antes. Aunque llamarlo conversación sería un eufemismo. ¿Acaso no fue buena mi actuación para esconder mi acento? Debo de darte un premio por ser el mejor detective del día, pero para tu desgracia no llevo dulces conmigo. Ethan chasqueó la lengua para diversión de Krista, la cual solamente siguió hablando. Estás en lo correcto, no somos de por acá, somos de Seattle. Se agarró la frente. No quiero ni imaginar cómo estará esa ciudad de mierda ahora. Estaba de acuerdo con eso, si Des Moines fue víctima de una explosión así de grande, no quería ni imaginarse cómo sería en ciudades como esa. No pienses en eso. Iba a decir algo muy ignorante ahora, pero no sabía cómo tratar de apaciguar las aguas de otra manera. Por más que lo pienses, eso no va a cambiar el resultado de lo que pasó. Tragó saliva, estaba tocando piso muy sensible ahora. Si tu padre está con vida o si está muerto no depende de ti, por lo que si te preocupas de eso no va a cambiar si te despreocupas. Krista lo miró, no del todo convencida de sus palabras, pero al parecer fue suficiente como para no dejar que los ánimos cayeran. Bostezó, dejando que sus ojos lagrimearan por esa acción. Te ves de la mierda. Ethan respondió algo tardado, dejando algo de espacio entre sus palabras. Gracias, es el mejor halago que me han dado hasta ahora. Krista apoyó su mano en su barbilla, dejando que observara la cara cansada del adolescente. Observándolo de cerca podía saber que ni siquiera se había tomado la molestia de afeitarse, tenía lagañas y su piel brillaba por la grasa acumulada. En verdad se veía del asco. ¿Hace cuando no duermes? Preguntó, llevándose un gruñido molesto por parte del cuestionado. 5, 6 días. ¿Este era el séptimo? La verdad no tengo ganas de pensar ahora mismo. El chico que tenía adelante, a pesar de ser más joven que ella, pareciera ser un retirado de las fuerzas especiales de la OTAN. ¿Hace cuánto no te aseas? Es una pérdida de tiempo. ¡Qué asco! No quiero compartir habitación con alguien que no conoce la sensación del agua cayendo sobre su piel. Se abrazó a sí misma, viendo cómo Ethan apenas dejaba salir una exhalación profunda mientras su cabeza descansaba sobre su hombro. Tranquila, por algo me llamaban el espantaviejas en primaria. Soy todo un galán, mi olor es más que suficiente como para atraer a todo tipo de féminas. A pesar del cansancio, el terrible comentario fue bañado de pies a cabeza por sarcasmo, la idea de que no le importaba lo que dijera se grabó en la mente de Krista, quien al escuchar lo último lo dijo entre dientes, apenas siendo capaz de pensar correctamente por la oscuridad que lo abrazaba cómodamente pudo entender la situación de Ethan. Estaba cansado. Era increíble que durara sin dormir tanto tiempo sin morir. ¿No se suponía que al partir del tercer día empiezas a alucinar? Si era verdad lo que decía el muchacho delante de él, entonces sí podía decir que su familia era bastante especial con respecto a dar a luz soldados ejemplares que sirven a la patria. Demasiado patriótico para su gusto. Mientras miraba la lenta caída hacia el cansancio por parte de Ethan, recordó la conversación que tuvo con el líder, o al menos el representante, del campamento, como él se hacía llamar, conocido normalmente como Adam, se presentó diciendo que era un amigo de Ethan.
Lo cual desde primera instancia no daba muy buena espina, es decir, normalmente los que se presentan desde el nombre de otro no suelen tener buenas intenciones. No es como si hubiera conocido a sus últimos novios de esa forma exacta, tipo, soy amigo de tal persona o soy conocido de tal persona, y por lo tanto como los dos conocen a ese ser en común empiezan a hablar de una manera relativamente forzada, pero que, si se tiene algo de suerte, puede terminar con una relación en la cual los dos se interesen mutuamente. Obviamente, esa suerte solo la poseía ella junto con las personas que había salido anteriormente, por lo que el solo hecho de que eso se volviera a repetir con una persona que no conocía de nada le causaba escalofríos. Es casi como si tratara de sonar afable. Dejando sus primeras impresiones a un lado, no podía decir si Adam era una mala o buena persona con solo una suposición suya, pero por la forma en la que actuaba le hacía asumir que era una persona confiable. Si lo comparaba con Ethan, quien nunca trató de ser alguien similar o que tratara de asegurar que le cayeras bien, las interacciones con él se hacían sentir incómodas. Como si estuviera hablando con una IA de chat, diciendo lo que exactamente quieres que tú digas. Es decir, se siente poco genuino. Ella tal vez se percató por las relaciones y las muchas personas que se ha tenido que relacionar por circunstancias de estudio o trabajo, pero un chico como la edad de Ethan o menos, no se daría cuenta, no se extrañaría que incluso alguien como Ashton sintiera algo extraño hacia ese hombre. Pero la gente de este lugar, pareciera casi adorarle, en verdad parecen apreciarlo demasiado, y lo más raro de todo es que eran acciones genuinas, no lo hacían porque ellos estuvieran aquí, era casi como unas especies de acciones cotidianas que envuelven a Adam como el aire a los seres vivos. Simplemente era raro, no sabía qué otra palabra podría usar. ¿En verdad esos dos podían ser amigos? Incluso si Adam la había acompañado la primera vez que vino personalmente para observar todo el campamento, no lo hizo con la intención de coquetearle o de ser profesional, sino solo para aparentar ser alguien amigable y amable. Sabía diferenciar entre personas falsas y verdaderas, es algo que necesitas aprender sí o sí cuando necesitas contar con gente en un trabajo grupal en la universidad. Eran muy diferentes entre sí, el solo hecho de tener esta charla le hizo darse cuenta de ello. Ethan nunca trata de ser alguien que no es, solamente se deja guiar por el flujo de la conversación, sí, puede que sea grosero o altanero en algunas respuestas, pero eso también ella lo hacía por lo que no era algo raro o impactante. Ethan Miller era alguien con el cual podías estar calmado. Sí, puede que sea algo misterioso y un rompedor de ovarios profesional, pero dentro de lo demás era alguien relativamente normal. Puede que no sepa la razón por la cual los ayudó o les colaboró para mantenerlos con vida, pero no lo hacía con la intención de caer bien al resto de ellos, y con eso le bastaba. Por otro lado, ese tipo Adam no sabía cómo sentirse al respecto, de pronto si le preguntaba a Ethan podría obtener más información de este, incluso podría saber qué pasó hace unas horas como para que todo el campamento le pusiera intención a la conversación que habían tenido con anterioridad. Oye, Ethan. Su concentración se volteó para ver nuevamente a su compañero, solo para terminar guardando la pregunta dentro de su garganta. No escuchó una mordaz respuesta llena de sarcasmo idóneo a su llamado, en vez de eso simplemente escuchó una respiración suave y constante de su lado. Al parecer el cansancio le ganó. Sonrió de lado, disfrutando la vista de aquel muchacho durmiendo con el cuello torcido sentado en el sofá. No se podía ni imaginar el dolor que va a sentir en el cuello al momento en que se despierte, solamente dejaría la diversión para después, por el momento supo que también era bastante tarde. Se levantó de donde estaba, estirando su espalda en el proceso. Si Ethan no se quedaba haciendo guardia esta noche entonces ella lo haría, así de esa manera lograría que el mocoso se sintiera en deuda con ella, un win-win en términos de ganancia, lo único malo es que al parecer no podría dormir el día de hoy. Bueno, no es como si nunca me hubiera desvelado en mi carrera. Se acercó hacia donde estaba Ethan, diablos, definitivamente era alguien joven pasando por demasiada mierda, no quería ni imaginar qué haría su pequeña Amara en la situación de él en un futuro. Negó con su cabeza, no, era mejor no preguntarse eso, era demasiado deprimente el hacerlo. El mañana no puede ser tan desalentador. Sacó de la funda de su muslo el cuchillo que estaba usando para cuidarse el culo, hasta el momento no había tenido que usarlo, y tampoco esperaba hacerlo durante el lapso de tiempo de esta noche. Si pasa algo me aseguraré de despertarte. Ella no sabe manejar un rifle, y si le quita el arma de la funda a Ethan probablemente termine con su vida, era mejor prevenir que lamentar. Con una última mirada llena de incertidumbre, se despidió de la bella durmiente, dejando que los brazos de Morfeo lo abrazaran. Lástima que para él eso no sería algo bueno.
Ethan Miller. Lugar desconocido. Fecha incalculable. Escuchaba el viento soplar suavemente por el lugar en donde estaba, el trigo expulsaba suavemente un aroma agradable mientras se movía suavemente al compás de las ráfagas solares que chocaban en su cara a través de las hojas del árbol que lo cubría. Se sentía cansado. Abrió suavemente sus ojos, una luz soportable entró por su pupila, dándole una imagen poco comprensible por sí misma. Parpadeando un par de veces borró la difuminación de su vista, permitiéndole ver de forma clara de la imagen que alguna vez deseó nunca volver a ver en toda su vida. El olor a primavera no fue un gran contraste a diferencia de la vez que llegó a este lugar estando en invierno, pero ahora que su cuerpo estaba mucho más habituado a la situación no se descolocó tan fácilmente. La misma sensación cómoda del calor del lugar lo acobijó terriblemente, el clima era perfecto, ni tan caliente ni tan frío. Con un sonido doloroso saliendo de su boca, dejó que su cuello cayera hacia adelante, permitiéndole ver el prado de trigo inmenso en el cual se encontraban. Al menos no estaba oscuro y el sol en el firmamento estaba firmemente planteado, si el calor que recibía por medio de la radiación solar no le estaba mintiendo, eso significaba que de alguna manera u otra el tiempo también pasaba en este lugar. Tal y como la última vez que resultó en este lugar la vez del terremoto, el cansancio que había en su cuerpo no estaba cerca de ser algo humano, una sensación de impotencia era lo suficientemente potente como para que no tuviera ganas de hacer absolutamente nada. Estaba más que seguro que su último recuerdo era quedarse dormido en el sofá, algo que no pudo evitar por su pobre capacidad física del momento. Diablos, a pesar de los insultos que se estaba llevando hacia sí mismo, no pudo evitar sentirse impresionado ante su terquedad de no dormirse en el acto. No obstante, en vez de tener el clásico sueño en donde lo atormentan sus decisiones en aquel sótano, ahora estaba en el mismo sueño que había tenido hace unos cuantos meses. Sus ojos bajaron perezosamente hacia sus muñecas. Así que las raíces siguen creciendo. Como la última vez que resultó en aquella vez las raíces no estaban sobre su cuerpo, pero estaban listas en lanzarse en su contra una vez tratara de escapar nuevamente. A pesar de la sensación que invade su cuerpo y mente no se siente cómodo en lo más mínimo, más cuando recordaba a la mujer que lo recibió la última vez. Se paralizó cuando una sensación suave se posicionó en una de sus mejillas, congelándolo firmemente en su lugar otra vez. Sus ojos miraron de reojo al causante de tal acción, siendo recibido nuevamente por aquellos cristales de color azul. Buh. A pesar de poderse considerar una inofensiva broma, no podía evitar sentir cómo el sudor frío escurría por su espalda ante la presencia de esa mujer. ¿Por qué estás tan nervioso? No es como si te hubiera hecho algo en lo más mínimo. Separó su dedo índice de su cachete, apoyándose en lo que parecía ser la corteza del árbol de a su lado. La mujer solamente se limitó a suspirar, sonaba algo decepcionada. ¿No sabes lo aburrido que es estar aquí sin hacer absolutamente nada? Mi única forma de entretenimiento contar las hojas que caen de este inmenso árbol y escarbar en tu memoria en busca de alguna película. Por cierto, qué mal gusto tienes. Ignorando el último comentario, observó lo que señaló, algo que teníamos detrás, siendo con facilidad uno de los árboles más grandes que nunca había visto en toda su vida. El árbol tenía una base terriblemente ancha, de unos 5 a 6 metros de ancho, manteniéndose firme en la tierra. ¿Acaso era así de grande la última vez que vino? Sí, es mucho más grande, supongo porque ha crecido parejamente contigo mismo. Explicó la chica, que, a diferencia de la última vez, se veía mucho menos amenazante, eso sí, sus ojos seguían siendo igual de penetrantes que cualquier otra cosa que hubiera visto anteriormente. Me tomé la molestia de que esta vez tus pies me estuvieran amarrados, incluso me aseguré que el ambiente fuera agradable cuando te despertaras. Deberían de darme un premio por ser tan considerada. Ahora sí, la forma de expresarse de esta mujer era algo egocéntrica. ¿Egocéntrica? Pero si solo estoy diciendo las cosas como son. Eso es lo que justamente alguien egocéntrico diría, pero dejando eso de lado, es incómodo que las personas puedan saber lo que piensas, mucho más si es alguien totalmente ajeno a ti que nunca has conocido, llevándolo a cuestionarse quién era esa chica delante de él. Llevaba ropa blanca larga y sin ajustar, cubriendo su cuerpo y sacudiéndose al mismo tiempo que la brisa del lugar. Su cabello rubio largo se balanceaba a las copas del mismo, incluso parecía bastante sedoso. Podría decirse que es bastante bonita. Gracias, no digas algo obvio. Retiro lo dicho, no es bonita. Uy, qué fastidioso.
Podría decir exactamente lo mismo, pero su cuerpo estaba tan entumecido que ni siquiera se animaba a decir algo al respecto. No me mires de esa manera, no es mi culpa que te veas tan lamentable. Pau, por alguna razón su declaración no lo sorprendía, de pronto por el hecho de que ya lo sabía. Tragó saliva y recogió las fuerzas que tenía para hablar. ¿Dónde estoy? La mujer lo volteó a ver algo sorprendida, solo para después sonreír de forma serena. Vaya, es diferente escuchar la voz de tu cabeza que la propia, supongo que es la primera vez que pasa algo similar en este lugar. Eso era raro, pero pareció ignorar mis pensamientos porque siguió hablando como si nada. La verdad no sé cómo explicarte muy bien lo que es este lugar, después de todo no sabría cómo plasmarlo en palabras. Es decir que, sí lo sabe, pero su capacidad lúdica de maestra es nula. Hey. Reclamó algo ofendida, pero no tenía la energía para encogerse de hombros. Bueno, no es que importe mucho, a final de cuentas no es como si pudiéramos hacer mucho en este lugar. La mujer se levantó de donde estaba, caminando hasta quedarse delante de él y sentarse en forma de flor de loto. Estaba descalza, aunque no es como si lo necesitara en primer lugar. La verdad soy incapaz de sentir dolor. Tocó el pasto con una de sus manos, observando cómo en ese lugar algunas flores crecían de forma bastante rápida. Después de todo se podría decir que este lugar me quiere bastante. ¿Querer? Supongo que no hay lugar como el hogar. Solo, explícate. No podía soltar mucho la lengua, ya una vez el miedo desvanecido solo quedaba la desconfianza en su lugar. La única razón por la que no se había hecho nada era porque la mujer no parecía tener ninguna mala intención dirigida hacia él. Qué grosero, todo este tiempo te has dirigido hacia mí como, esa mujer, la tal mujer, tengo un nombre. ¿Sabes? Pues no sabía, si lo supiera en primer lugar entonces simplemente lo hubiera usado. Vaya, a pesar de tu apariencia puedes llegar a ser bastante altanero. Ella se encogió de hombros. Bueno, no es como si me molestara de verdad, pero de todas maneras te lo diré. Se tocó el pecho, demostrando su orgullo. Después de todo yo misma me lo coloqué, fu. Dios, ahora tenía una fanática de las novelas visuales que se ríe como una heroína tsundere. No, espera, no es ese tipo de historia para hacer estos chistes. No sé si sentirme halagada o atacada. Tómatelo como quieras. Diablos, a pesar de su cansancio su lengua no dejaba de ser tan afilada como cuando duerme bien. No sabía si era algo bueno, pero al menos tenía una característica. Eso es lamentable. Fingió toser un par de veces en el puño de su mano, permitiendo así que la atención se ponga sobre ella. Puedes llamarme Echo, Ethan Miller, después de todo eres alguien con relativa importancia en este lugar. Vaya, qué directa, algo similar a él en cierto sentido. No me compares contigo, que es espeluznante. Directo a la autoestima, esta sabe dónde golpear. Su vista solamente se volvió algo cansada. Bien, Echo, dime. ¿Dónde estamos? Hace rato que se había cuestionado si aquella vez fue un sueño o una mala pasada, pero teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando no podía descartar que esto en verdad pasó. Si estaba aquí nuevamente, entonces eso significaba que esto en verdad existía. Bueno, no sé exactamente. Dijo algo dudosa de su forma de pensar mientras tocaba su mentón. Se podría decir que este lugar existe, pero a la vez no, un lugar en el que tú crees que está. Extendió sus brazos hacia los lados, cayendo hacia atrás en el pasto seco por el sol. Esta es una realidad que fue creada por mi padre para que los marcados puedan tener una conexión directa con él. Se levantó rápidamente mientras lo señalaba con uno de sus dedos. Esta chica es demasiado rápida, ni siquiera vio cuando se levantó de donde estaba. No me malentiendas, en un inicio los marcados no podían acceder a este lugar, ni siquiera deberías de saber que este lugar existe en primer lugar. La razón por la que puedes hacerlo es por un contrato que hice con ese viejo. Después de todo fue él quien me despertó, por así decirlo. El viejo, por alguna razón sabía que se refería a mi abuelo, si no es así, entonces estaba perdido. La chica solamente se cruzó de brazos. Sí, aquel a que llamas abuelo hizo un trato conmigo. Ella se acercó en gatas, posicionándose muy cerca de su rostro, eso era algo incómodo. A cambio de la mitad de la vida que le quedaba debía de asegurarme que su nieto viviera, impartiéndole conocimientos del mundo en el que estás. Se alejó de donde estaba para sentarse en su trasero esta vez delante de él. Podrías decir que soy una enciclopedia bastante bonita. Frunció el ceño notablemente. No entiendo. ¿Por qué el abuelo haría algo como eso? La chica en cuestión se encogió de hombros, limitándose a simplemente ver lo que pensaba.
No sé, ese viejo tenía una resistencia mental suficientemente fuerte como para que no leyera lo que pensara. Dios era una molestia, normalmente cualquier otro ente no podría resistirse ante mí al menos que fuera más fuerte. ¿Entes? ¿Había más como ella? Genial, simplemente genial. La chica inclinó su cabeza. ¿Qué son esos entes de los que hablas? La chica simplemente abrió la boca, como si entendiera a lo que se refería. No somos demasiados, pero supongo que somos como una representación de lo que es el Padre en sí, como sus hijos, por así decirlo. Es algo parecido al cristianismo, con sus demonios o ángeles, en este caso ellos siendo las primeras creaciones de Dios. Podrías decirlo de esa manera, la diferencia es que nosotros tenemos el libre albedrío en nuestras decisiones. Lo miró fijamente. No existen esas cosas como los ángeles o los demonios, pero en definitiva hay muchas más variedades de nosotros. Se señaló a ella misma. Soy una entidad primaria, algo así como una de las más cercanas al Padre, y por lo tanto tengo más acceso a su esencia. Ah, ya veía, pero lo confundía nuevamente. ¿Quién era ese padre del que hablaba? De un momento a otro le dio un dolor de cabeza breve junto con un calambre en su espalda. El que bendijo la línea de sangre de tu abuelo, ese mismo a quien fue lo suficientemente benevolente como para recompensar a aquel que lo liberó. ¿Su abuelo lo liberó? ¿Cuándo? Al menos suponía que sabía la razón por la cual la gente de su familia suele vivir tanto tiempo, suponía que esa era su bendición. Me duele la cabeza. Era demasiado para procesar, el solo hecho de sentir cansancio no le ayudaba en lo más mínimo en digerir lo que estaba pasando. No me andes con acertijos, solo dime quién. La mujer cerró los ojos, pensando genuinamente por una respuesta que lo ayudara. Según tus recuerdos existe algo muy acertado dentro de lo que podría definir al Padre. Sentía que habían violado su privacidad, pero tampoco podía quejarse demasiado. En lo que denominan como mitología nórdica, hay un árbol de inmenso poder que puede unir diferentes mundos, pero siempre se mantiene neutro. ¿Se refiere a Yggdrasil? Si ese, aunque el Padre no conecta mundos, se podría decir que está en diferentes realidades. Si es verdad que en un principio estuvo aquí, pero fue exiliado y hasta hace poco fue capaz de volver a controlar este mundo. Vaya, es como una especie de extraterrestre, y habla como si todo fuera suyo. De hecho, si lo pensaba con algo de detenimiento lo que le estaba diciendo, podrías decir que la forma en la que su padre trabajaba era algo muy similar a una dictadura militar. Nuevamente otro dolor de cabeza lo azotó. No seas altanero, él ya tiene su marca impresa en ti, sé agradecido, humano. Vaya, ahora lo estaban tratando como basura. No es que seas basura, simplemente no eres alguien que reconozca su lugar. Se frotó la nuca, parecía estresada por ello. Mira, ciertamente no eres alguien común, pero al lado del Padre no eres más que un pequeño sauce que está en crecimiento. Apartando el hecho de que el sauce es una madera bastante débil, podía entender su punto. Él no estaba en la posición de reclamar algo. Sí, es exactamente como lo piensas. La chica asintió, algo complacida. Señaló con uno de sus dedos al árbol que tenía detrás de él. El árbol que ves detrás tuyo es tu conexión directa con Padre. Si no lo has notado, que es lo más probable, estás atado a él directamente a través de tu marca. Volteó para atrás, alcanzando ver como unas pequeñas ramas estaban atravesando su ropa como si nada, conectándose con lo que suponía era la mayor parte de su espalda. Sintió algo de pavor y un escalofrío, pero no lo asustaba. Después de todo no estaba sintiendo dolor alguno, pero eso no le quitaba lo raro que se veía algo como eso. No se puede romper la conexión con Padre, está grabado en tu genoma. Bueno, no solo en la tuya, sino en toda la descendencia Miller, más exactamente la capacidad de usar parte de su esencia. Diablos. ¿Esencia? ¿En dónde estamos? ¿En una historia de superpoderes? No exactamente, estás limitado, mucho. Si ese no fuera el caso explotarías y serías borrado de la existencia. Vaya, gracias por los ánimos, suena muy apetitoso desaparecer de este lugar. ¿En serio? No pensaba que fueras esa especie de humano. No, era sarcasmo. Vaya, esta chica tiene mucho que aprender si quiere relacionarse. Por cierto, se ve de mi edad. Eso es por razones de comodidad. Adquiriré la apariencia con la que te sientas más cómodo, pero mis rasgos se mantendrán. Ahora que lo pensaba, había dicho que existían diferentes tipos de entes. ¿Ella qué tipo era? Creo que ya te lo dije, pero lo diré con más especificaciones. Soy un ente eco, entidad primaria hecha a base de una existencia antes preconcebida en tu tierra. Podrías considerarme como una clona en tu realidad.
Sacó pecho, demostrando ser orgullosa. Obviamente estaba ignorando el hecho de que estaba hecha a base de alguien muerto y que su nombre es literalmente el nombre de su especie. Oye, Despidió el reclamo y se centró en sus pensamientos. ¿En serio se había asustado por alguien como ella? Bajó su mirada, dejando ver cómo aquellas ramas que lo habían sostenido antes le estaban acariciando suavemente las manos. Entonces, en resumen, este lugar es como una especie de limbo entre la realidad en donde está Yggdrasil, un árbol poderoso, que tiene la capacidad de alterar la realidad de alguna manera y es el responsable de que tenga esa marca en la espalda, siendo que está conectado por medio del tronco gigante que tenía detrás de él. ¿Cómo había crecido tanto? ah, cierto, se me había olvidado. Dijo la chica, acercándose aún más hacia donde estaba. Antes, cuando no habías ni usado la marca del padre, el árbol era mucho más pequeño por el desuso. Entre más comodidad y familiaridad uses la marca, más conexión y capacidad tendrás hacia él. Vaya, un pequeño detalle que se saltó, esperando volver a este lugar en un tiempo para poder procesar correctamente esta información. Podría suponer que toda la familia tenía una marca según lo que ella decía, es decir, sus hermanas no se salvaban. ¿Acaso era diferente de la de él? La que tenía delante de él no hablaba, suponía que esa no era parte del contrato con su abuelo, el cual es otra cuestión. ¿Por qué hizo algo como eso? ¿Acaso ahora es su culpa que él haya muerto? Esta información más que ayudarle lo desanimó mucho más. Oye, deja de pensar cosas tan deprimentes. Echo, sin molestarse en lo más mínimo, se acercó hasta él y se sentó en su regazo. A diferencia de la última vez que sentía miedo, esta vez solamente se limitaba a estar un poco nervioso y frustrado por la situación. Mi contrato es sencillo, te guío lo suficiente como que no mueras, y a cambio ese viejo me daba algo que deseaba. Te estoy diciendo lo básico de lo más básico, cosas que necesitas saber para que te ayuden en un futuro. Colocó sus manos en sus hombros, haciendo que se tensionara. ¿Qué está haciendo? Oye. ¿Me desesperas? Eres bastante parecido a él. Tocó con uno de sus dedos su frente. Usa tu cabeza, este contrato no lo hice porque me forzaron, el obtener la vida de alguien es algo sagrado para el padre, por lo que honraré mi parte del trato hasta que mueras o me suceda algo. Retiró su mano, mirándolo fijamente. No te preocupes mucho, tu abuelo hizo esto porque te amaba, no hay mucho más detrás de eso. Ese hombre no era una mente maestra ni mucho menos, solo pensaba para y por el bien de los suyos. Se quedó callado un rato. Parece que lo conociste de antes. Ella asintió. Sí, así es. Aceptó. Para que un contrato deba de realizarse a cabo, las dos partes deben de estar de acuerdo, y créeme, una entidad como yo no hubiera hecho un trato con un cualquiera. Su mirada se colocó sobre la suya. He visto sus memorias tanto como las tuyas, los dos son muy similares de alguna u otra manera, pero algo es innegable, los dos necesitaban ayuda. Ella le guiñó un ojo y le sonrió. Agradece que estoy hecha con la energía neutra del padre, si ese no fuera el caso entonces estarías condenado. Eso no es algo por lo cual debas de sonreír. Sin embargo, podía entender a lo que trataba de referirse. Su abuelo hizo un contrato sabiendo las consecuencias del mismo, si él no se arrepintió menos debía de hacerlo él. Eso no resolvía sus preguntas ni mucho menos los interrogantes de lo que sucedió, pero al menos ayudaba a calmar sus sentimientos menguantes. Le dolía la cabeza. Este mundo, su mundo, había cambiado demasiado, tanto que este cambio lo agobiaba a mucho más poder. Tanta información con la que debía de sobrellevar, aquellos días que tanto atesoraba con su familia no eran más que un recuerdo lejano, y tal como las tardes de café con sus amigos, el soplido de la noche se llevó todo aquel rastro del bello aroma que alguna vez fue capaz de disfrutar. ¿Qué hizo para merecer esto? No hiciste nada, Ethan. Levantó su mirada, observando la cara casi maternal que le estaba dando Echo, esa cara, se le hacía familiar. Mira, como te dije anteriormente, soy alguien único dentro de la especie de entes, de hecho, solo hay dos más de mi tipo anclados a padre, y somos muy diferentes entre sí. Aclaró. Cada uno tuvo diferentes vivencias antes de unirnos a él, por lo que como tal somos de los pocos entes capaces de sentir empatía por ustedes. Entendía, las emociones no son exclusivas de los humanos, pero el haber vivido como uno les da la capacidad de poder o al menos tratar de entenderlos. Ah, eso era algo triste. No es triste, por esa razón tu abuelo fue capaz de hablar con alguien como yo. Dios, en eso no lo negaba. Grosero. Ella volvió su mirada neutra hacia él.
Este lugar, este momento, es algo que solo podrás vivir tú. La única otra persona que podía entrar a este plano no está, por lo que tendrás que conformarte con eso. Agregó, rodeándolo por el cuello y dándole un abrazo. Era bastante cómodo. La última vez que nos vimos te dije que eras un espécimen interesante, esas no eran palabras vacías. No necesitabas entender nada porque no había sucedido nada. El olor que ella desprendía era el olor de las flores de primavera, lo calmaba de forma subconsciente. Solo te dijo nociones de lo que te espera, mi contrato me lo pide, pero no es momento de soltarlo todo, primero necesitas entender el tipo de mundo en el que vives. Ella se despegó de él y chocó su frente con la suya. Sus miradas conectaron. Ethan, padre no tenía la intención de causar esto. Aclaró, haciendo que se calmara. Después de todo, si el árbol era tan poderoso como se decía, entonces podría haberlos borrado a su gusto. No te diré qué debes hacer, al final te darás cuenta de lo que debes hacer. Ella tocó su pecho con su dedo índice. Sigue lo que desees, no flaquees, sino, caerás en un abismo en donde no existe la salvación. Se veía triste por sus palabras, probablemente un recuerdo no del todo agradable. Yo lo tendré en cuenta. Ella asintió, algo complácida, colocando su palma en su pecho. Antes de que te vayas, ese chico, tu amigo, deberías de tener cuidado con sus palabras. Colocó una cara de desagrado. Huele a ella. Sin saber a lo que se refería, fue empujado hacia atrás, dejándolo consumir por el tronco y la oscuridad de un sueño profundo, diciendo unas palabras antes de que se fuera. Si me necesitas, aquí estaré. Y sin decir más, despertó. Ethan Miller. State Park. Campamento. Miércoles 22 de marzo del 2102. 10:03 am. Lo primero que sintió fue la sensación de vacío antes de estrellarse cómodamente en la alfombra del lugar en donde se había quedado dormido. Estaba demasiado aturdido como para poder procesar correctamente lo que acababa de pasar, limitándose a lanzar gruñidos y uno que otro insulto al aire mientras se recuperaba. Alzó la mirada y observó que la cabaña estaba completamente vacía, la chimenea estaba apagada y sus dos acompañantes no estaban en el lugar. Menos mal, si lo hubieran visto caerse de esa manera, se hubieran reído peligrosamente de él de una manera poco agraciada a su parecer. Escuchó el bullicio afuera de la cabaña, por lo que podía suponer que las actividades del campamento se estaban realizando cómodamente. Se agarró la cabeza, tratando de procesar lo que acababa de soñar. ¿Acaso todo eso era cierto? ¿Todo lo que sucedió fue verdad? Como si fuera una señal para afirmar aquel hecho, la marca de su espalda se calentó y vibró en confirmación, lo cual causó que se tuviera que agarrar del sofá por la impresión del mismo. Hace más de un mes que no sentía esa sensación, por lo que lo había descolocado. Finalmente, la cosa en su espalda funcionaba otra vez. Marcados. Soltó la palabra al aire, parándose de donde está mientras se sacudía todo el polvo que llevaba encima. Se sentía recompuesto, todo el cansancio que había estado teniendo los últimos días se esfumó, y sin tener una pesadilla de por medio, pues le facilitó la tarea de no despertarse. Se sentía renovado. Sacudió su cabeza. Abriendo y cerrando el manso trajo su conciencia al mundo real, a pesar del buen sueño que se había pegado. La sensación de que no estaba en su cuerpo era algo persistente, pero al ver que la sensibilidad estaba volviendo rápido no se tomó la molestia de preocuparse demasiado. Su familia, no, todo su linaje, estaban bendecidos por lo que Eko llama padre. Una marca, todos ellos estaban marcados por solo ese hecho. Entes, seres sobrenaturales que probablemente vaguen por este mundo o la realidad del árbol sin que nos demos cuentas, y Eko, quien parece ser alguien decente, es una de ellas. Y finalmente, los contratos, parece ser algo muy similar al trueque. A cambio de algo que yo te doy, tú me das algo que yo quiero. Si los dos aceptaban, entonces estarían atados a cumplirlo sí o sí, pero para eso necesitaban un mediador que se aseguraría de que ambas partes cumplieran su parte del trato. ¿Quién era lo suficientemente poderoso como para atar a una entidad primaria como Eko? Lo cual en verdad suena como alguien poderoso, solo se le ocurría un solo ser. Yggdrasil, aquel árbol que le dio su marca. ¿Por qué siento que no voy a volver a ese lugar en mucho tiempo?
¿Debería de decirle a mis compañeros lo que sucede? A 96. Era complicado, la información que acababa de recibir no era para nada algo suave. Si lo que Echo estaba insinuando es cierto, entonces los Entanglers no es el único problema que iban a tener. Sacudió su cabeza, revisando que todas sus armas estuvieran en orden. Su correa estaba llena de cartuchos y su riñonera tenía su Glock, el cuchillo seguía en su funda en su espalda baja y el rifle de caza seguía apoyado en el sofá. Sin medir palabra, agarró él mismo, bajó el pestillo para revisar el funcionamiento y la bala en el interior. Una vez dándose cuenta de que funciona correctamente, volvió el pestillo a su posición inicial. Esos idiotas, debieron esperarme. Salir sin alguien que les cubra el trasero es la peor decisión que pueden tomar en un lugar como este. Ya con la mente mucho más calmada, se permitió despotricar sobre sus compañeros. No obstante, mientras marchaba en dirección de la puerta de su refugio, su mente se vio envuelta en preguntas. ¿Qué o quién era Yggdrasil? ¿Cómo tenía ese poder? ¿Qué hizo su abuelo para recibir el favor de tal cosa? ¿Por qué consideró necesario el contrato con Echo? ¿Por qué el abuelo pensaba que necesitaría ayuda? ¿Acaso sabía que todo se iba a ir a la mierda? ¿Qué clase de relación tenía Echo con su abuelo? ¿Cómo esos dos se conocieron? Preguntas y más preguntas, y lo que alguna vez consideró como su figura paternal no hacía nada más que nublarse con lo que pasa el tiempo. No sabía muchas cosas, pero con lo que Echo le había dicho se podía hacer una idea de lo que se suponía que era este mundo de mierda en el cual está viviendo. Sin decir mucho más al respecto, se movió lentamente en dirección a la puerta de la cabaña, agarrando la manija de la misma y girándola a la par que jalaba la puerta en su dirección. Sin pensarlo mucho la atravesó y pasó a través de ella. Aparte de la agradable brisa que estaba haciendo, también notó de inmediato las miradas que se estaba llevando en ese momento, lo cual, en verdad, no le terminó de agradar del todo. ¿Pero qué podía hacer? Prácticamente estaba atrapado en este lugar hasta que Ashton arregle los vehículos y el motor que tenían debajo. Sin decir ni una sola palabra se dirigió hacia el almacén en donde tienen los vehículos militares. Si un lugar en donde debe de estar Ashton, debe de ser en ese lugar haciendo su trabajo. Pobre, se veía demasiado cansado la última vez que lo vio, al menos esperaba que no se estuviera exasperando demasiado en su trabajo. Mientras caminaba escuchó un pitido en su audífono pequeño escondido en su oído. Señorito Ethan, ¿me recibe? Esto era raro. Después de todo le pidió a 96 que solo le avisara o le dijera sobre algo que encontraba fuera de lugar en este lugar. Sí, definitivamente tenía muchas razones por las que debía de llamar. El solo hecho de que estemos rodeados por gente fuertemente armada a las 24/7 de por sí ya era una mala noticia, por lo que sencillamente se limitó a responder en voz baja mientras caminaba. Esperaba que nadie entrara en sospechas o lo consideraran como un loco. Si ese no era el caso, entonces sería otro problema a la lista. Sí, te escucho 96. ¿Para qué me llamas? Pudo haber sonado un poco seco, pero tampoco es como si tuviera el ánimo suficiente como para pararse a hacer chistes. Su energía social se agotó en el momento en que habló con Echo. Una persona problemática es más que suficiente, aunque ella no es problemática. De hecho, le había ayudado varias veces, por lo que no era problemática. Después se disculparía. Señorito, me temo que tengo información que no nos ayuda en nuestro trueque. Escuchó el sonido de como 96 revisaba su arma antes de proseguir. Hay una manada de infectados bastante grande caminando hacia su dirección. Estimo que más o menos es una cantidad de 200 a 270 infectados. He intentado disminuir su número lo máximo posible, pero me temo que no soy capaz de ayudar más si deseo conservar munición y no tener que moverme tan constantemente. Agregó, haciendo que Ethan se detuviera un momento en su andar antes de continuar. Esto era malo, tan malo que por un momento no reaccionó ante la idea de lo que 96 le estaba diciendo. Una cantidad así era exorbitante, que teniendo en cuenta el armamento y la cantidad de gente que tienen en este lugar puede ser bastante sencillo, pero sigue siendo gente sin entrenamiento, sin una idea clara de cómo disparar o de hacerlo con flancos en movimiento, algo totalmente diferente a los campos de tiro. No pudo evitar sudar frío. ¿Acaso esto no puede ir a peor? 9. ¿Cuántos vistadores hay en el grupo? Al menos un cuarto de ellos lo son, señor. Genial, ahora tenemos infectados inteligentes que pueden romperte la costilla de un golpe, que pueden correr como desquiciados y que son mínimamente competentes en el arte de despegar el alma de un cuerpo. ¿Cómo iba a decir algo como esto a Krista?
No, olvídate de ella, deberías de avisarle primero a Adam, después de todo es él quien tiene el control, al menos de cierta manera, de la gente armada en este lugar. ¿Qué debía de hacer? Señor, me temo que deben de salir de ahí. No, si hacemos eso lo más probable es que nos maten a disparos antes de siquiera tocar la parte e ir a la parte exterior de este lugar. La única oportunidad es que estén desorganizados para hacerlo, algo que podría ser viable, pero tendría que hacerse, aunque sea con un plan antes de tiempo, más o menos premeditado. Él no se tomaría la molestia de estudiar el comportamiento de guía de los guardias, no tenía tiempo para eso y tenía que ir a ver a Ashton, en vez de eso, usaría lo que tenía. No, no podemos hacer eso, Nine. Respondió, llegando a la bodega y abriendo una puerta en el proceso, arrastrándola hacia un lado con un desagradable chirrido. Más bien hagamos lo siguiente. Cubre el suficiente espacio como para tener el perímetro entero del campamento, revisa y apréndete los puntos de recorrido de los guardias, los que están armados y con chaleco militar. Hizo una pausa, entrando en el hangar, guiándose con el único sonido que había en el lugar. Entiendo, maestro Ethan, ¿le puedo sugerir algo? La verdad no le vendría mal. Soy todo oídos. Aceptó, caminando en dirección del chico que estaba debajo de un carro, apretando lo que suponía era algo importante. La verdad no sabía, no es alguien que sepa mucho de mecánica, lo básico y algo más con suerte. Le sugiero que haga mantenimiento a su rifle antes de ir a avisarle a Krista. Es importante que no le diga nada a su amigo Adam. Antes de poder decir algo al respecto, 9-6 le cayó. Mi señor, si le preguntan cómo lo supo, no tendrán más opción que decir la verdad, y si no la dicen asumirán que ustedes atrajeron la horda de alguna manera hacia ellos. No dijo nada. Frunció el ceño mientras se limitaba a ver a Ashton con una tabla con ruedas a unos cuantos metros de él, no se dignó a moverse mientras se cuestionaba en verdad las palabras que le estaba diciendo 9-6 en este momento. Siguiendo la lógica era la acción más lógica, a pesar de que Adam estaba aquí, una persona en la cual confiaba, no podía decir lo mismo del resto. ¿Recuerdan los golpes de estado? Pues bien, eso es un excelente ejemplo de lo que podría pasar si Adam excede su autoridad como el sublíder de este lugar, sencillamente se vería en la obligación de entregarlos si la gente de este lugar los culpabiliza por el venidero ataque. ¿Podrían no culparlos si asumen la lógica de que un agresor no delataría su propio accionar? Puede ser, pero es muy poco probable que se salga en una sola pieza de una situación como esa. Llegados al hipotético caso, lo más probable es que sencillamente los interroguen o los expulsen sin lo que necesiten en el mejor de los casos. Mire donde lo mire, decir mentiras sobre la posición de 9-6 le traería problemas, pero si decían la verdad revelarían su plan de contingencia, pudiendo ocasionar problemas de confianza con gente que no se conocen, agravando aún más las relaciones políticas que tenían con ellos. Era demasiado desconfiado. ¿Cuál era la mejor opción razonando todo esto? Era sencillo, puede que sea la más asquerosa y baja de moral posible, pero no hay más que otra que sencillamente quedarse callado y no decir nada al respecto. ¿Y si le decía lo que sabía a Chista y a Ashton? Era probable que ellos estuvieran en desacuerdo con él, ocasionando más problemas del que se avecina sobre ellos. Problemas y más problemas. ¿Por qué estaba pensando todo esto? Se supone que él no es el líder, él no es el que toma las decisiones, el papel que tiene eso es Krista, él debería sencillamente encargarse de proteger el pellejo de los demás que lo rodean. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó, a lo cual la voz al otro lado de la línea respondió inmediatamente. Mediodía, unas cuantas horas cuanto menos. Tragó saliva, un escalofrío recorrió su cuerpo y la desesperación le estaba empezando a producir náuseas en su estómago. No otra vez, no quería estar en una situación como esa otra vez. Tardó semanas enteras en poder volver a caminar correctamente o siquiera pararse de la cama. No quería estar así nuevamente. 9, avísame cuando falte un minuto, no te apresures y manténme informado. Entendido. Le deseo éxitos en su andar, joven maestro Ethan. Sin decir más, la comunicación se cortó. Parpadeó varias veces y se secó el sudor frío de su frente con su mano. No podía verse tan patético ante las personas que debía de proteger. Pero a muy pesar de él, sabía la razón por la que su propio cuerpo rechazaba la sola idea de luchar contra esas cosas. Si una sola de ellas casi lo mata, ¿cómo serán 10 o 50? No era inmortal, no era un dios, sentía dolor y por lo tanto le tenía pavor a la idea de la muerte.
Ya no estaba deprimido, en este mundo en el cual vivía no tenía tiempo en el cual pensar en sus problemas que tenía antes de todo esto, su prioridad es sobrevivir, y su cuerpo lo sabe. A pesar de eso, no quería decir que la sensación que lo carcomía, era miedo. «Hey, Ashton. ¿Cómo van las cosas?», preguntó de la forma más casual que podía mientras que le golpeaba suavemente con su bota una de sus piernas, haciendo que él mismo se sobresaltara y se golpeara con la parte baja del auto en la cabeza. Quejándose deslizó la tabla con ruedas hacia atrás, mirándolo con algo de rabia mientras se agarra la cabeza con una mueca de dolor. Ethan. No me asustes así, ni siquiera te escuché entrar. No, una persona normal me hubiera escuchado al momento de abrir una puerta así de chillona, el problema es que tú estabas demasiado concentrado como para siquiera tomarle un poco de atención al ambiente que te rodea. Lo siento. Dije de forma algo mansa, algo que causó que la mirada de Ashton bajara considerablemente. ¿Debería demostrarme de esta manera más constantemente para bajar la rabia de las personas? Ahora que lo pensaba podía ser una buena opción, pero dejando eso de lado, su compañero no pudo evitar suspirar antes de sentarse en esa cosa con ruedas, o como sea que se llame. No, no te preocupes por eso, ni siquiera tuviste la intención de hacer algo maldadoso. Aclaró, mirándome antes de hacer una pregunta. ¿Qué haces aquí? Con lo profundo que estabas durmiendo, Krista no tuvo el corazón de despertarte, por lo que decidimos dejarte dormir durante un rato, y vaya que lo disfrutaste, ahora no pareces que fueras a matar a quien te cruce la vista. ¿En serio tan mal se veía? Tomaré nota de tu chiste para decírselo a alguien más después. Su vista se giró a la camioneta blindada que tenían delante de ellos. ¿Y cómo te va? Al parecer tienes las manos lo suficientemente sucias como para saber por qué no funcionaban. Ashton asintió, mirando en dirección del mismo mientras se paraba. ¿Podrías decir eso? Aceptó, caminando en dirección del capó que estaba abierto, cerrándolo de un golpe seco. Se chocó las manos entre sí, quitándose el exceso de mugre que tenía en estas. Ayer le di una pequeña revisada y la diagnostiqué, hoy solamente me encargué de reparar lo que pude, sacando las piezas de los que peor estaban. Son 5 vehículos en total, y por lo que podía ver había apartado 3 vehículos enteros para puramente reparaciones. Se ve difícil la cosa. Este fue el trato en el cual llegaron con Adam. Ashton asintió, caminando hasta la posición del piloto, sacando unas llaves de su bolsillo las puso en el interruptor manual. Como puedes ver, solamente tengo que reparar 2 vehículos, el resto está demasiado detallado como para siquiera valer la pena repararlos. Miró con algo de pena a los mismos, pero siendo sinceros, se veían toda una reliquia, con lo pesados que son. Se pregunta cómo es que han aguantado tanto tiempo en desuso. ¿Cómo crees que terminaron así? ¿El uso tan pesado que se les daba? Cuestionó, observando cómo Ashton apoyaba sus brazos sobre el manubrio antes de testear el carro, pensando en su respuesta. Puede ser, pero veo más posible es que algunas partes se dañaron sencillamente por estar guardados tanto tiempo. La mayoría de piezas dañadas estaban corroídas por el óxido o el antiguo combustible o aceite se habían pegado a ellas. Obviamente lavé las que pude, pero las que estaban demasiado dañadas sencillamente las cambié por alguno de esos que están allá. Vaya, al parecer estos carros a ser de combustión tienen más problemas que los que estaban usando éter. Por cierto, ¿cómo es que sabes reparar autos? Sé que estudiaste ingeniería, pero según tengo entendido ustedes no se encargan de eso, al menos que hayas estudiado por el lado automotriz. Ashton se rió levemente antes de negar con su cabeza. No, no es por eso, fue por un profesor conservador en el uso de la ley de la termodinámica clásica el que nos obligó a saber la composición de los antiguos autos, nos obligaba a hacer múltiples simuladores, en donde teníamos que diagnosticar y arreglar el mismo en cierto tiempo. Suspiró, notaba algo de nostalgia en él mismo. Si no fuera por el profesor, lo más probable es que ni siquiera estaría aquí ayudándolos a sobrevivir. La vida sí que está llena de ironía. No quiero escuchar eso de alguien que abandonó la carrera por artes liberales y ahora se le es más útil la cosa que abandonó que a lo que se quería dedicar. En fin, Ashton Dominic señores. Ya veo. Miró el carro unos momentos antes de enfocarse en Ashton. Solo prende el carro, es exasperante. No pudo aguantar más y soltó a bomba, el mismo solo alzó las manos y lo dejó en las manos del destino. Giró la llave y se escuchaba el clásico sonido de la batería tratando de encender el motor, pero sin ningún resultado. Ashton, algo molesto, lo volvió a intentar, solo para dar el mismo resultado. La tercera es la vencida. Ese dicho es más viejo que mi padre. Hago fiestas.
sin decir nada más volvió a girar la llave, ocasionando el mismo resultado. Se quedó un momento callado antes de golpear la manilla con fuerza. Carajo. Maldición. ¿Ahora qué pasa? Estoy seguro que reparé todo lo que tenía que reparar. Ethan estrechó los ojos hacia el carro. Bueno, a final de cuentas es una reliquia, puede que estemos viendo un error que no podamos entender en la actualidad. Lo importante es que encienda, el resto era secundario. ¿Cierto? Dejándose llevar por dicha lógica, caminó hacia la puerta del piloto y le dijo a Ashton que se moviera hacia el copiloto, a lo cual este, un tanto frustrado y sin encontrar una respuesta lógica, le dio paso, dejando que se subiera y cerrara la puerta tras de sí. Antes de fijarse en lo que tenía adelante, acomodó su rifle a su lado izquierdo, tapando la puerta y dejándolo con un acceso fácil a la misma. El solo sonido de la puerta cerrándose tan duro, junto con la fuerza que requería para que ésta se sellara, era muchísimo más considerable que los modelos más modernos. Ignorando ese pequeño detalle, se fijó en lo que tenía delante de él, no pudo evitar silbar de impresión ante lo que veía. Toda una reliquia. No obstante, su abuelo le enseñó a manejar en un simulador hecho por él mismo toda clase de vehículos, y este era uno de ellos sin duda alguna. Tocó el manubrio con las manos, dejándose llevar por el cuero sintético de mitades del siglo pasado entre sus dedos. La sensación no era muy cómoda, y dejando de lado que estaba raspado, sin color y feo, pues aún seguía cumpliendo su funcionalidad. Lo primero que hizo fue girar su vista hacia la caja de cambios. Se quedó totalmente mudo cuando vio el carro en primera. Vio a Ashton, quien solamente lo miraba con una cara de expectación total. Ya veía, este imbécil no sabía ni prender el carro y quería testearlo. En verdad que la educación sí que era deficiente. Sin comentar absolutamente nada que pueda afectar el ego de Ashton, decidió mover la palanca de cambios a neutro antes de jalar la palanca de debajo de la silla para acomodar la distancia de él a los pedales. El que manejó esto antes era gigante. Papeó al lado de la palanca más grande y sintió una más pequeña, jalándola hacia abajo hacia que la silla bajara, jalándola hacia arriba, entonces la silla subía, algo bastante lógico. La siguió moviendo hasta que se sintiera cómoda del todo. Una vez con el asiento de conducir listo, y con una mirada de extrañeza por parte de Ashton, el cual probablemente estaba pensando que estaba haciendo una especie de ritual, procedió a hacer uno de los trucos que muchas veces funcionaban en esos simuladores con carros viejos. Movió su pie al pedal de toda la izquierda, también conocido como embrague, sacando y metiendo su pie varias veces con una considerable fuerza de por medio, duro, repitiendo la acción por casi medio minuto antes de detenerse. ¿Qué estás haciendo? Ya verás, es un pequeño truco. Sin molestarse en responderle completamente a su compañero, agarró con sus dedos de la mano derecha las llaves y la giró, ocasionando que el sonido del motor tratando de prenderse se hiciera presente. Antes de que su compañero pudiera burlarse en su cara, presionó el pedal plano de toda la derecha con algo de fuerza, haciendo que el carro empezara a temblar antes de finalmente que el motor rugiera con fuerza, ocasionando que la chatarra del mismo temblara junto con este. Ashton lo miró incrédulo. ¿Ves? Sonrió satisfecho. Sí, felicidades amigo, tenías razón. Mientras Ashton declaraba su derrota, se bajó del carro agarrando su rifle. El sonido del motor a combustión fue algo extraño para él, pero nada que no lo dejara maravillado. Es un poco ruidoso, incluso podría decir que mucho más alto que en los simuladores virtuales. Ashton miró fascinado el carro, rugiendo fuertemente con un ritmo constante, disminuyendo la fuerza con la cual sonaba a pasar del tiempo, probablemente porque el motor ha estado demasiado tiempo en desuso y estaba terriblemente frío por dentro, sin mencionar que el cambio de aceite y demás compuestos nuevos no se habían integrado al sistema. Creo que es mejor que lo dejes así por un par de minutos. ¿Le echaste la gasolina suficiente? Ashton asintió, viéndose terriblemente satisfecho por el trabajo que había hecho. Se acercó y le palmeó el hombro suavemente. Bien hecho, ahora solo te falta uno, ánimo. Le palmeó nuevamente el hombro para darse la vuelta, deteniéndose un momento antes de girarse en su dirección. Este no sabía cómo manejar un carro, teniendo en cuenta eso. ¿Cómo le va a hacer un testeo al otro? Él no podía estar todo el rato adentro si quería protegerlo, lo idóneo sería hacerlo desde afuera, por lo que para evitarse problemas habló. Oye, ¿te parece si te enseño a conducir? ¿En serio? Al menos disimula un poco. Ashton, un poco rojo, no pudo evitar toser un poco en su mano para recomponerse. Sí, es mejor así. Miró el sol por una de las pocas ventanas del lugar, permitiéndole observar el sol del lugar. Parecía un poco menos de mediodía. Sí, aún tenemos un poco de tiempo.
Le hizo una seña, señalándole el camión con la cabeza. Ven, no puedo decirte mucho, pero sí como más o menos andarlo y las indicaciones de arrancarlo. No quería verlo saliendo disparado por el frontal por no colocarse el cinturón, eso sería un trauma de gratis. Sin decir mucho más, los dos se embarcaron en la pequeña travesía de lo que era tener un curso de conducción de baja fiabilidad, teniendo como profesor a Ethan. Eso no sonaba como una buena combinación. Probablemente después de esto se tomaría el tiempo de limpiar su rifle cuidadosamente, no podía darse el lujo de que este falle o se trabe en medio de lo que va a suceder. El tiempo no espera a nadie, y los infectados están ansiosos por llegar a su destino. Solo es cuestión del destino decidir lo que va a pasar. Poco o nada puede hacer Ethan para evitar lo inevitable. Y eso es algo que a nadie le gusta aceptar. Krista Smith. State Park. Campamento. Miércoles 23 de marzo del 2102. 12:16 AM. Muchas veces asumimos que sabemos cosas que los demás no deberían de saber, al menos desde nuestro punto de vista, pensamos que lo correcto sería guardar esos hechos para sí mismo en vez de difundirlos. La falta de comunicación es la base de sociedad, y lo que causó la caída de grandes imperios cuando esta misma empezó a decaer. Si no se habla de lo que se siente, de lo que se necesita comunicar, inevitablemente lo que sea que estés tratando de proteger terminará por colapsar. Lo digo por experiencia. He conocido a muchas personas en mi vida, amistades, noviazgos o incluso una que otra relación de mutuo interés. No obstante, sin importar cuál sea el interés de esta misma, si no se dice nada cuando las cosas no van bien, entonces irán a peor. Eso es lo que siento cuando hablo con Ethan, casi como si no deseara o gustara hablar. Es decir, todos queremos cosas que no se sepa, probablemente por vergüenza o por el simple hecho de mantener nuestra imagen intacta ante los ojos de los demás, que nos observan en cada paso que damos, pero si no apartamos esos sentimientos de lado, nos terminarán por atropellar y nos veremos obligados a enfrentarlos de la peor manera posible. Ethan aún es joven, no es como si ella fuera vieja, pero aún es muy inexperto en varias cosas que pasan con el andar del tiempo. Situaciones, sentimientos, múltiples encrucijadas que probablemente las palabras no sean capaces de dar a entender, al menos que entremos a ambigüedades que no ayudan a nadie. Mientras lo miraba dormir hace unas cuantas horas atrás, pudo saber más o menos quién era Ethan Miller en ese momento, simple y llanamente alguien con muy mala suerte como para haberse involucrado con ellos. Su confusión solo se vio algo apaciguada por las palabras somnolientas que le dio, pero las cuestiones y razones de su actuar pueden seguir ahí, puede que simplemente lo hayan criado así o que en verdad le nazca. Ethan Miller al final era alguien de fiar, lo ha demostrado hace meses atrás y ahora, acompañándola a este lugar aún estando cansado, cuando perfectamente pudo haberse relevado con Ryan, claro, siempre y cuando hayan llegado a un acuerdo. Al final no puede hacer nada por él, sencillamente es una compañera que se cruzó con él cuando estaban muertos de hambre y en un estado patético en busca de ayuda. Él les ofreció la ayuda. Estaba herido, enojado, probablemente frustrado por la posición en la que se encontraba, y aún así insistió en quedarse para ser parte de ellos. ¿Eso sonó raro? Sí, lo más fijo es que lo era. No era una persona con un carácter muy amigable, a pesar de eso ese chico mugroso tiene la suficiente cuerda como para seguirle el rollo, para que puedan tener una comunicación más o menos decente. Ethan Miller les ayudó, no, les salvó la vida a sus hermanas y a ella. Eso era algo que no podría olvidar, una deuda que trataría de pagar, pero que probablemente nunca sería capaz de sentirse satisfecha por sí misma. ¿Y qué te parece mi propuesta? El otro adolescente encuentra en su situación actual, Adam, un amigo del pasado de Ethan, aunque una buena relación de amigos no llevaría al alboroto que causaron hace un día, pero más o menos se podía dar a entender lo que quería comunicar con este inciso.
A diferencia de Ethan, que porta una aura de alguien confiable y firme, Adam podría decirse que más que basarse en sus propias habilidades, lo reforzaba con su carisma y la forma en la cual se relacionaba con las personas. No hace falta decir nada cuando ves cómo todos los del lugar le saludan como si no fuera la gran cosa, incluso lo hacen por gusto y no como una formalidad nominal. Se les notaba en la cara, genuinamente, cada vez que Adam les devolvía el saludo, se veían felices. Era extraño. Perdón, estaba demasiado distraída viendo tu hermoso campamento. ¿Me puedes repetir lo que querías decirme? En este momento los dos estaban en la zona de comidas del campamento, algo así como un salón comunal, pero con un montón de mesas en donde la gente del lugar a cierta hora específica del día se sienta a comer. Hace relativamente poco sonó la campana, pero antes de que pudiera buscar al resto de su grupo en el hangar, Adam la interceptó para invitarle el almuerzo. Se forzó a sí misma a dar una sonrisa cordial al chico que tenía delante de ella. Nunca le gustó ser una persona que se dirigiera a alguien de manera tan formal, ni siquiera a su padre o a sus profesores de cátedra. La única razón por la que hacía este papel fue porque ganó en las votaciones, que tuvo que aceptar a regañadientes. Pero viendo desde un punto lógico, era la menos horripilante para el puesto, y le gustó no debía de hacer algo, si no quería si sus hermanas salieran mal paradas esta primavera. Decidido tragarse el orgullo y gestionar el refugio con ayuda constante de Ethan, Vivian y Elsbeth, los cuales se podrían decir que eran los que mantenían el refugio. Sabían dónde estaban, en dónde se encontraban y en qué situación estarían si no tenían esas municiones que tanto necesitaban. Obviamente como líder tenía ciertos beneficios, que no iba a negar que estaba guardando en caso de escape, pero eso no quitaba el hecho de que no le gustaría abandonar a esta gente a su suerte, su moral no le permitiría. Un poco irónico viniendo de la persona que le disparó a una persona en una pierna por comida, no se enorgullecía, pero la necesidad hace que la cara del perro cambie. ¡Qué hipocresía! Te estaba proponiendo si querías que tu causa y la mía se unieran. Extendió su mano hacia ella mientras sonreía. Vaya, qué buen interlocutor. Somos más personas que ustedes, estarían protegidos de las amenazas y de todo lo que está detrás de esos muros. Agregó, señalando las paredes de más de 3 metros hechas de troncos de árboles. Evitó que un ceño fruncido apareciera en su cara, haciendo que una sonrisa leve la reemplazara en su lugar. Si bien puedo encontrar tentadora la oferta, tengo que decirle que por el momento tengo que declinar. Alzó su mano en señal de que no tenía malas intenciones de por medio. No quería decir que él ni nadie de este lugar estaban en la obligación o siquiera tenían una razón de. Adam, quien no dejaba su sonrisa afable de lado, inclinó la cabeza inocentemente hacia un lado. Si no es mucha molestia, señorita Krista. Me gustaría saber la razón por la que rechazo la propuesta, que, en sus propias palabras, era bastante tentadora. Ella solamente rió suavemente antes de evitar que su mente dijera un "no me fío de ti", para reemplazarla con otra serie de letras. Me temo que no estoy en una posición muy agradable de tomar una decisión en este momento. Miró el pocillo debajo de ella, era un capuchino que le había servido antes de comenzar la conversación. Discúlpeme mi falta de entendimiento, pero no encuentro una razón por la cual quería que nuestra gente y yo nos quedáramos aquí. Diablos, le estaba sacando todo provecho a esa clase extra de interlocución que tuve en la universidad en este momento, sin mencionar que las experiencias de los trabajos en grupo como en la empresa de su papá le daban una pequeña experiencia en este entorno. No obstante, estaba acostumbrada a hablar con gente que le duplicaba la edad o más, no con un chico que tenía unos cuantos menos que su hermana Elsbeth. Adam solamente negó con su cabeza, entendiendo lo que quería decir antes de tomar de su aromática frutal. Ella decidió hacer lo mismo. Ese café tenía muy buena pinta. Podrías considerarlo un agradecimiento de mi parte. Sonrió, casi como si le divirtiera hablar conmigo. No pudo evitar sentirse incómoda ante ello. Puede que incluso solo quiera que mi amigo esté a salvo. ¿Y dónde mejor que un lugar en donde pueda tener más control? Desafortunadamente para ti, esas palabras no me convencen para nada. Solo me limité a sonreírle de vuelta. Me temo que sigo sin entender su razonamiento. ¿Le parece si mantenemos una relación cordial entre nuestros grupos? Nosotros les ofrecemos nuestros servicios y ustedes a cambio nos dan algo que necesiten. Es verdad, estaba haciendo una apuesta arriesgada con estas palabras.
Ellos tienen el poder aquí. Más gente, más armamento, si hubieran querido nos hubieran destrozado en segundos. No hay autoridades ni algo remotamente parecido al control que había antes. ¿Qué les detiene a hacer lo que quieran? La moral, la ética. Puede que lo haya experimentado en mano propia y por eso lo sabe, pero cuando tienes hambre, cuando estás cansada, no piensas en las otras personas, piensas en ti, en tu supervivencia. Así son las personas y la humanidad. No es que sea algo bueno o peor, tampoco algo bueno, a fin de cuentas, es un instinto que nos ha llevado a ser la raza que somos hoy en día. No obstante, no es algo por lo cual debería de estar orgulloso. Adam solamente suspiró, casi como si esperara este desenlace al final. Ahora, antes de que siquiera pudiera decir una sola palabra en forma de respuesta hacia ella, unos pasos se escucharon dirigiéndose a su dirección. ¿Interrumpo algo? Dijo finalmente una voz que conocía bastante bien, haciendo que ambos voltearan su cabeza en dirección de la voz. Sus ojos se centraron con los azules Ian. Cuando los dos se encontraron, este dijo con una voz bastante seria pintada de preocupación algo leve. Esa mirada la extrañó, muy pocas veces la había visto, contadas veces con los dedos de una de sus manos. La primera la vio cuando lo conoció en el bosque, y la segunda cuando bajó en el sótano, y si esta era la tercera, entonces podía suponer de qué se trataba. ¿Podemos hablar? Este capítulo fue considerablemente más difícil de escribir, no solamente por todos los inconvenientes que han sucedido en la vida real, sino por la forma en la que debo de tratar la trama en la que intento en la que se sumerjan. No quiero que sientan que vayan tan lento tan rápido, y la verdad, a pesar de reescribir varias veces este episodio, no deja que ese sabor semi-amargo abandone mi boca. En fin, dejando eso de lado, se habrán dado cuenta como el desenlace está empezado a dar cara a lo que es el clímax de esta parte. Al parecer este arco va a ser un poco más largo de lo que pensé, como raro yo alargando las cosas, cuando las palabras ni el tiempo me dan el suficiente espacio para decir lo que quiero decir. Al final, se va a expandir a 2 o 3 capítulos más, bien para ustedes, y mal para mí, porque no pensaba que se fuera a extender tanto. Perdón para la gente que esperaba desmadre para este episodio, les aseguro que, para el próximo, sin falta alguna, habrá ese desmadre que tanto desean, sin mencionar que también tengo ganas de escribir algo de acción, que desde el arco pasado no lo hago y ganas no me faltan, lo que necesito son energías porque a veces la pereza me gana. De hecho, habría terminado este capítulo un día atrás si no lo hubiera dejado para después. En fin, perdonen los inconvenientes. Ahora sí me disculpan, es momento de mendigar likes, suscripciones y comentarios, por lo que me haría bastante feliz si haces alguna de estas para compartir a más personas esta historia. Y sin nada más que decir. Bye. 14.046 palabras.